Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Bien. Muchos piensan que para trabajar para Yahweh equivale a ser usados por él, ¿no es cierto? Hola Patricia, buenas tardes. Lo cierto es que Yahweh nos usa cuando trabajamos por él. Eso es cierto, él nos usa cuando estamos trabajando, pero ¿qué significa exactamente trabajar para él? Eso es las cosas que necesitamos empezar a aprender, ¿no es cierto? Hola Cristina, buenas tardes. Bienvenidas. Esas son las cosas que necesitamos empezar a ver, ¿no es cierto? ¿Qué significa exactamente trabajar para él? ¿Qué es exactamente, cuál es nuestra labor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hemos visto que trabajar para Yahweh no tiene que ver con cuántas cosas hagamos, ¿no es cierto? Hola Laura, bienvenida. Cuántas cosas hagamos para él, sino con la medida exacta que la vida del Ruach rebose en nosotros, ¿no es cierto? Que esté creada en nosotros y se derrame para que podamos ministrarla a los demás. Sin duda, parte de nuestro trabajo consiste realmente en llevar a cabo ciertas tareas. Siempre hay cosas que se necesitan ser hechas, ¿no es cierto? Pero nuestro trabajo no tiene como meta realizar estas tareas. Así es al revés. Las tareas son la forma en la cual ejecutamos el verdadero trabajo, que es ministrar al Ruach, ministrar vida a los demás. Entonces las tareas que hagamos son los medios, por así decir, y no al revés. La gente normalmente cree que trabajar es hacer muchas cosas y no pasa por ese lado realmente. Entonces, nuestro trabajo consiste en que rebose de nosotros la vida de Yahweh a fin de que infundamos y ministremos esta vida a los demás, es decir, que impartamos a Mashiach en los demás. Por ejemplo, vamos a tomar la predicación de la Besorá como un trabajo, ¿no es cierto? Cuando trabajamos para Yahweh predicando las buenas nuevas, ¿no es cierto? Por una parte, conducimos a las personas a la salvación y por otra parte, impartimos a estas personas la vida de Yahweh. Si solamente les hablamos, pero no les impartimos vida, algo va a estar faltando. En cuanto a la edificación de los creyentes, por una parte, debemos alimentarlos y por la otra, el verdadero propósito es impartirles la vida de Yahweh cada vez más y más profundamente, ¿no es cierto? Entonces son dos partes siempre de las cosas. Una cosa es conducir a la vida, conducir a las personas a la salvación, edificarlas, darles material, por así decir, darles herramientas, darles alimento, pero también ministrar vida. Básicamente, todas las cosas que hagamos tienen que ser ministrando la vida cuando hagamos todo. Tener comunión entre hermanos, ¿no es cierto? Al visitar a las personas, lo que sea, ¿no es cierto? En muchas de las tareas que podemos llegar a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, aparentemente estamos realmente ayudando a personas y podemos estar inclusive cimentándolos en Yahweh, pero si nuestras visitas y esa comunión son simplemente cosas formales, por así decir, no vamos a estar impartiendo la vida y esa parte va a faltar en la comunión. No va a haber una comunión horizontal, simple y sencillamente, no va a haber comunión prácticamente. Aún si solo proferimos algunas palabras de consuelo o de ánimo, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, siempre tiene que estar saliendo, rebalsando de nosotros esa vida para que los demás la puedan recibir. Entonces, Yahanan en el capítulo 7, 38, dice que el propósito de Elohim consiste en que del interior de todo aquel que tiene la vida y agua fluyan ríos de vida, ¿no? El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Este agua tiene que mojar a todo el mundo, salpicar a todos a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos que ser ríos verdaderamente y esos ríos tienen que fluir de manera como fuentes, ¿no es cierto? Como fuentes con aguas que saltan. La razón por la que las iglesias cristianas se han convertido en instituciones muertas, ¿no es cierto? Se debe a que ellos realizan muchas actividades, muchas de estas cosas que acabo de mencionar y muchas otras más, ellos las realizan, pero no tienen la vida del Ruach. Y ahí es donde está
el problema central. Las iglesias realizan muchas obras, muchas actividades, tienen misiones evangélicas, tienen escuelas, tienen hospitales, realizan obras, hacen muchas cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, en todas estas cosas, al no ministrar vida verdaderamente, terminan siendo todas obras muertas. Lo mismo puede llegar a ocurrir con nosotros y debemos evitar justamente este tipo de operaciones que son muertas. Las obras tienen que tener siempre la vida en su interior. Entonces, ¿de qué depende este desbordamiento? ¿Cómo hacer para desbordarlo, ¿no es cierto?, hacia los demás? Esto básicamente, por empezar, no depende ni de la elocuencia de las personas, de las capacidades naturales, ni de los dones. Podemos dar un mensaje que sea muy inspirador por ahí, o tal vez estemos usando palabras que muevan sentimientos de las personas, o que les muevan los pensamientos, ¿no es cierto?, que nos llamen la atención y nos hagan razonar de una cierta forma. Pero si no impartimos la vida de Mashiach a los oyentes, esos mensajes no van a terminar sirviendo de nada, van a quedar en la superficie y nada más, no van a penetrar a fondo. Es posible que una exposición de las escrituras que hagamos sea muy interesante, sea muy agradable al oyente, pero no por eso imparte necesariamente la vida en Mashiach, sino llevamos a Mashiach justamente junto con todo lo que estamos enseñando, la persona va a tener una cosa separada de la otra, por así decir, y le va a suceder lo que nos sucede a muchos, ¿no es cierto? ¿Qué hago con esto que acabo de aprender? Quedó acá, está acá arriba, lo aprendí, lo estoy mirando, me parece muy interesante, pero no sé qué hacer con esto. Esa es la parte, ¿no es cierto? Que es la parte importante. ¿Cómo hacer para interiorizar todas esas cosas, vivenciarlas y demás? Todo eso depende del Ruach y no podemos hacerlo desde otra cosa. Algunas veces, a veces, alguien se pone de pie y se pone a hablar, ¿no es cierto? Y dice cosas, ¿no es cierto? Mantiene la atención de la audiencia, nos llama la atención, escuchamos todo lo que dice, inclusive podemos estar de acuerdo ¿no es cierto?, asentimos con la cabeza, aprobamos o desaprobamos, pero cuando termina el discurso no nos queda nada, o queda una cosa que se diluye, ¿no es cierto?, con el tiempo, ni con el tiempo, con el poco tiempo, a los pocos minutos ya no nos queda nada. Este tipo de mensaje es como una música que cuando termine de sonar se acabó y ya no tenemos más las ganas de bailar que teníamos mientras estaba tocando, ¿no es cierto? Es como decía Shaul, como el bronce que resuena o el címbalo que retiñe, ¿no es cierto? Después de que este sonido se desvanece, no queda nada. Y los que oyeron las palabras no recibieron la vida del Ruach. Lo que más importa es que reciban no es el conocimiento, sino la vida. ¿Cómo impartir esto? Es la parte un poco, por así decir, más difícil en nuestra vida práctica, porque todos hemos estado buscando exactamente eso y nadie ha sabido explicarnos exactamente cómo hacerlo, ¿no es cierto? A veces algunas personas exhortan con mucha... hablan mucho, ¿no es cierto? Tienen muchas palabras, son muy elocuentes, hay personas que tienen una gran facilidad de palabra, ¿no es cierto? Al tocar, ¿no es cierto?, algún punto, alguna cosa, nos puede llegar a exhortar o a consolar o a hacer lo que sea, pero de forma almática, ¿no es cierto? Mientras sea todo en el alma, esa persona no nos va a mover demasiado. Y sin embargo, a muchas personas este tipo de consuelo, por así decir, le agrada y lo aceptan, ¿no es cierto? Es una cosa que queda en un nivel absolutamente superficial. Una persona de esta manera puede consolarnos de nuestros problemas, pero eso va a terminar equivaliendo a apartarnos de la disciplina a la cual estamos siendo sometidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, como en el caso de Kefá con Mashiach. En cambio, otra persona al mismo tiempo ministrándonos vida puede estar mostrándonos que ese tipo de situación en el cual estamos necesitamos pasar por ella porque estamos siendo disciplinados. Ese tipo de exhortación es completamente diferente. Sin embargo, una pasa por la vida, ¿no es cierto?, por ministrar la vida, y la otra pasa por simple y sencillamente una cuestión de consuelo humano y nada más, ¿no es cierto? La diferencia entre los dos radica
básicamente en el hecho de que uno imparte la vida y el otro, aunque hable con soltura, tenga buenas palabras y diga las cosas que la otra persona desea escuchar, que es lo que generalmente sucede, no tiene realmente la vida del Ruach. A pesar de que puede estar hablando mucho, ¿no es cierto? Generalmente somos mucho más, nos sentimos más miserables, más tristes, más caídos, ¿no es cierto? Si estamos hambrientos en el Ruach, que si estamos hambrientos en la carne. Es una cosa que nos entristece muchísimo, nos deja muy caídos, nos deprime, por así decir. Y hay muchas personas a las cuales les falta justamente al no tener esta constante comunión en el Ruach, están hambrientas, están vacías, están sin saber cómo estar llenando, ¿no es cierto? Es inútil tratar de convencer a las personas simplemente con doctrinas. No podemos convencer a las personas de ser salvas, de seguir a Mashiach, de hacer esto, aquello, lo demás aquí, lo demás allá, solamente con doctrina. La gente solamente puede llegar a entender las cosas espirituales cuando toca la vida del Ruach. Y para tocar la vida del Ruach necesita tocarla a través de la novia. Es a través nuestro que puede llegar a tocar la vida del Ruach. No es a través de ninguna otra cosa. Si nosotros no llevamos la vida del Ruach a las personas no van a conocer a Mashiach de verdad, no van a conocer al Ruach. Es así de simple. Por lo tanto, el tratar de asuntos espirituales, temas espirituales, la pregunta que nos debemos hacer a nosotros mismos es si en nuestras propias vidas estamos tocando la doctrina o si estamos tocando la vida del Ruach. ¿Sí? Necesitamos aprender a practicar la vida del Ruach en nuestras propias vidas para que esa vida pueda ser manifestada hacia el exterior. Es absolutamente en vano estar todo el tiempo debatiendo y discutiendo acerca de doctrinas. Y esto es una de las cosas que más divide a la cristiandad y sobre todo en estas últimas décadas es cada vez más fuerte la cantidad de divisiones que existe. Siempre han existido y siempre han sido grandes discusiones, ¿no es cierto? Pero ahora es bastante más caótico, por así decir. Tal vez sea porque estamos más en contacto a través de Internet y nos resulta más fácil ver todo lo que se discute. Pero en verdad la única manera de resolver los problemas de las personas es tocar el ser de las personas por medio de la vida del Ruach. O sea, solamente mediante este derramamiento de la vida del Ruach que podemos tocar el ser interior de las personas. Y una vez que las tocamos de esta manera, impartimos en ellas algo de la vida espiritual. Solamente de esta manera podemos tocar las cosas del espíritu. Como Mashiach mismo dijo, el Padre es espíritu y necesita adoradores que lo adoren en verdad y en espíritu. No se puede adorar en otro ámbito. No podemos adorar en la carne, adorar en el alma, ¿no es cierto? Las cosas del espíritu se tratan en el espíritu y por eso necesitamos estar aprendiendo a manejar el Ruach en nuestras vidas para llevarlo a los demás también, ¿no es cierto? Entonces, en el cristianismo actual, lo cual incluye tanto al catolicismo como al protestantismo, ¿no es cierto? Y todas las otras, los otros ismos, ¿no es cierto? Porque hay un montón de variantes. La mayoría de las personas no tienen el concepto correcto acerca de la salvación que Yahweh efectúa, cómo es el plano de salvación de forma completa. Vamos a hablar un poco acerca de algunos cuantos errores que son cometidos, que son bastante generales. Y no tienen un conocimiento claro acerca de la edificación y administración de Elohim en cuanto a su salvación. Esa es la parte que menos conocen, por así decir. La gente normalmente se queda parada en el plano de la salvación. La parte de la santificación, cuanto mucho tienen un par de ideas que vamos a mencionar ahora y que son bastante equivocadas o inexactas más que nada, no son completas. Actualmente en el cristianismo existe, por ejemplo, un concepto muy aceptado que tiene una total apariencia de estar basado en las escrituras, en verdad todas esas cosas tienen una apariencia de piedad, ¿no es cierto? Pero se deriva principalmente de especulación humana, ¿no? Está derivado por las conjeturas de muchas personas que han estado elaborando doctrinas y teorías, ¿no es cierto? Ahora ya ha sido desarrollado, se ha convertido en un concepto que es bastante tradicional. ¿Qué es este concepto? Los que tienen este concepto creen en el siguiente plan que voy a desarrollar ahora. Creen que todos somos pecadores, pero debido a que Yahweh tuvo misericordia de nosotros, Él envió a su Hijo
unigénito para que fuera nuestro Salvador. Él murió por nosotros en el madero, llevó nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos y ahora está constantemente intercediendo por nosotros ante Elohim como nuestro sumo gran sacerdote. Según este concepto, si una persona que se siente pecadora y que merece la perdición, ¿no es cierto?, se arrepiente y cree en Yahshua, de modo que lo recibe como su Salvador, invoca su nombre, entonces sus pecados están perdonados, se reconcilia con Elohim y Elohim será muy bondadoso con esta persona y le va a dar bendiciones. Como resultado, esta persona llega a ser salva y como Elohim ha sido muy bueno con ella, de este momento en adelante la persona debe mostrar su gratitud hacia Elohim portándose de una manera que glorifique al nombre de Yahweh, ¿no es cierto? Después de que esta persona muera, su alma va a ir al cielo para disfrutar de una bendición eterna. Esta es más o menos la creencia general simplificada del cristianismo ortodoxo en general, ¿sí? Estamos hablando de lo que la mayoría de los cristianos creen básicamente. Habrá algunos que tengan algunos conceptos un poco más elevados y demás, pero la media que se enseña y lo que se transmite es básicamente muy resumido este plan que acabo de mencionar. ¿Este concepto es correcto o no? A lo largo de las escrituras, de la historia de las escrituras, desde después de la muerte de Mashiach hasta ahora, o sea que nosotros, el libro de Hechos que sigue siendo escrito hasta ahora, ha habido muchos puntos, momentos de recuperación en los cuales el Ruach ha estado restaurando cosas. Uno de ellos, por ejemplo, fue el caso de Lutero. ¿Qué hizo Lutero? De repente encontró la justificación por la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué encontró esto? Porque agarró las escrituras. Una cosa que el catolicismo había quitado a la gente, ¿no es cierto? Habían quitado las Biblias, las habían escrito solamente en latín, era de la élite, por así decir, sacerdotal y nada más, eran propiedad de ellos, le habían quitado a la gente el derecho de tener acceso a las escrituras, y de esta manera decían lo que querían. Entonces, es fácil tener un control de esta forma. Cuando Lutero agarra las escrituras, le descubre cosas, ¿no es cierto? No descubrió todo, ¿tá? Descubrió una parte, descubrió lo que el Ruach hizo que se descubriera en ese momento. Esa fue la revelación de ese momento. Perfecto. Esta es la base por encima de la cual nosotros tenemos que hacer todas nuestras comparaciones y descubrimientos de las cosas. O sea, todas las cosas que tenemos que descubrir tenemos que hacerlas con referencia a las escrituras. ¿Están las escrituras de esa manera? Este plan que yo acabé de mencionar, que es la creencia general que tienen los cristianos, ¿existe? ¿Está realmente respaldado por las escrituras? ¿Sí o no? Si renunciamos a nuestra opinión humana, a los conceptos tradicionales, si renunciamos a nuestra vagancia, por así decir, a nuestra pereza, que nos condiciona siempre a estar diciendo, preguntándole al pastor, al sacerdote, a lo que sea, que al rabino, a quien sea, ¿no es cierto? Y nos dedicamos con paciencia, junto con el Ruach, a la lectura diaria de las escrituras, va a llegar un momento en el cual él nos va a mostrar, porque como dice Santiago, ¿no es cierto?, dice que el que necesita sabiduría, pídala porque él la da. Él no tiene estas cosas que nos está enseñando, no las ha presentado a los sabios, sino a los pequeñitos, ¿no es cierto?, a los niños. Entonces, no necesitamos de grandes sabidurías, de grandes inteligencias para entender las cosas. Lo que necesitamos es tener comunión con el Ruach. Una vez que tenemos comunión con el Ruach, recuperamos todas estas cosas y descubrimos si realmente todas estas cosas que nos están enseñando son verdaderas o son falsas. De la misma manera, si nosotros estamos en contacto con el Ruach y ministramos al Ruach, al mismo tiempo que mostramos estos errores a una persona que está, por ejemplo, en el catolicismo o en el protestantismo o en lo que sea, lo que necesitamos no es solamente mostrar el error, sino al mismo tiempo ministrar vida. Si no vamos a entrar mostrándole los errores junto con el Ruach, la persona tal vez tenga una comprensión mental de lo que le estamos diciendo, pero probablemente continúe teniendo una actitud de, bueno, ¿qué le vamos a hacer, por así decirlo, ¿no es cierto? Tal vez esté equivocado lo que el pastor me dice, pero no me queda otra, me quedo con el pastor. Por así decir, las credenciales del pastor van a superar
la verdad que pueda llegar a descubrir. Si por el contrario, la verdad que transmitimos, la transmitimos junto con el Ruach, ministramos vida al mismo tiempo, esa verdad tiene que tocar a la persona. Si esa persona realmente es salva, obviamente, ¿no es cierto? Cuando esa persona es salva, cuando el Ruach interviene, aun si una persona no ha sido aún salva, porque así llevamos también el mensaje a los que no han sido salvos aún, ¿no es cierto? Aún así, si el Ruach está interviniendo y él desea a esa persona, el Ruach se va a ocupar justamente de que le llegue el mensaje correctamente. Hola Iti, buenas tardes. Entonces, en general, nosotros tenemos, el cristianismo tiene una serie de conceptos que están basados generalmente en los evangelios, ¿no? Y nada más. Las Besorot son lo único que los cristianos más o menos, y las cartas, las epístolas, obviamente, ¿no es cierto? Pero de los evangelios hay 4, ¿no es cierto? No son solamente los 2 que están citados en este plan que acabo de mencionar. El énfasis que tiene cada Besorot, cada evangelio, es completamente diferente del otro. Cada uno tiene un énfasis en alguna temática. Por ejemplo, la Besorá de Lucas presenta la verdad en cuanto al perdón de los pecados. Entonces, la Besorá acerca del perdón, ¿sí? Es la centralidad del Evangelio de Lucas. Este Evangelio nos muestra que a los ojos de Elohim éramos hijos pródigos, estábamos lejos del Padre, que éramos ovejas, pecadores perdidos, ¿no es cierto? Todas las series de parábolas y el recuento de las cosas que hace Lucas. Por lo tanto, Yahweh envió a su Hijo como nuestro Salvador para que nos buscara y nos llevara de regreso a Él. Él nos aceptó a nosotros, a los hijos pródigos, ¿no es cierto? Cuando nos arrepentimos, cuando regresamos, aun cuando éramos como la mujer de mala fama, o sea, como la prostituta que es mencionada en el capítulo 7, como el recaudador de impuestos, como el ladrón que es mencionado, el ladrón del madero, o sea, como todos los ejemplos que están ahí. Cuando nos arrepentimos, ¿sí? Creímos en Yahweh, lo recibimos a Mashiach como nuestro Salvador, nuestros pecados fueron perdonados. Esta es la verdad en cuanto al perdón de pecados que se presenta en la Besorá de Lucas. Esto está realmente presentado en el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Todo el que cree en él recibe gratuitamente el perdón de pecados, sin tener que pagar ningún precio. Este es el énfasis de este Evangelio. El Evangelio de Yahanan predica la vida del Ruach. El Evangelio de Yahanan está centrado en la vida, sobre todo. Al inicio, él nos muestra que Yahshua era Elohim, que en él estaba la vida, que él se hizo carne, ¿no es cierto? Él vino de los cielos a la tierra con la intención de impartir vida al mundo. Él dijo que era un grano de trigo y que debía liberar la vida que estaba dentro de él, impartirlo a los hombres, y para eso tenía que caer por tierra, morir y resucitar, ¿no es cierto? Por lo tanto, un día él fue al madero, murió y al tercer día resucitó. Ahora, cualquier persona que cree en su nombre, lo recibe como Salvador, él va a entrar como el Ruach en esa persona para que ella reciba la vida de Elohim. Esta es la centralidad de la Besorá de Yahanan, ¿no es cierto? Está centralizado en la vida, más que nada. Por lo tanto, Lucas y Yahanan nos muestran que podemos recibir la Besorá, las buenas nuevas del perdón de los pecados y la de la vida del Ruach, ¿no es cierto? Podemos recibir el perdón y la vida. Y lo podemos recibir simplemente por la fe. No necesitamos pagar ningún precio, no necesitamos cumplir ningún requisito. Ahí encierran el cuento las iglesias cristianas normalmente. Ahí se termina la historia. Pero tenemos otros 2 evangelios, ¿no es cierto? Tenemos otras 2 Besorot. Tenemos a Matías y tenemos a Mordejai. Y cuando leemos estos dos Besorot, descubrimos que no es fácil encontrar en ninguna de las 2 pasajes acerca de la salvación por la fe, porque su centralidad pasa por otro lado. Estos 2 evangelios nos dicen que renunciemos a todo lo que tenemos, que nos neguemos a nosotros mismos, que entremos por la puerta estrecha, que andemos por el camino angosto, que paguemos un precio considerable a fin de seguir al Adón Yahshua.
¿eh? Que aunque en algunas ocasiones estos dos evangelios también se refieren a la fe, no quiere decir que no tengan menciones, obviamente, ¿no es cierto? Las tienen. La emuná que ellos, a la cual ellos están refiriéndose, en la cual están centralizando el mensaje, no es la que se requiere para recibir la salvación, sino la que se necesita para andar en el camino de Yahweh, ¿sí? Es la de la santificación, que ya hemos hablado que son dos cosas diferentes. Esta no es la fe que se requiere para recibir la vida del Ruach o el perdón de los pecados, ¿sí? Que como están en las Besorot de Lucas y de Yahana, sino la que necesitamos para nuestro diario vivir, para nuestro diario andar. La emuná que requerimos para ser salvos es la emuná mediante la cual recibimos tanto el perdón de los pecados como la vida de los Elohim. Son dos cosas absolutamente necesarias, indispensables, básicas, por así decir. Esta es la fe revelada en Lucas y Yahana, pero después de que hemos recibido estas cosas y que por lo tanto somos salvos, ¿no es cierto?, necesitamos empezar a andar en el camino de Yahweh y llevar realmente una vida, a desarrollarla. Esa vida que acabamos de recibir es una semilla y necesitamos desarrollarla. Para andar por este camino y llevar esta vida necesitamos la clase de fe que es mencionada justamente en estas dos Besorot que son siempre olvidadas y dejadas de lado, ¿no es cierto? Aparte de pasajes respecto a esta clase de fe, es difícil realmente encontrar pasajes en Matías y Mordejai que nos digan que requerimos de fe para ser salvos y recibir la vida de Elohim. Realmente ellos dos se han centrado en la parte de la santificación más que nada. En ellos siempre nos dicen muchas veces que tenemos que renunciar a todo, negarnos a nosotros mismos, tomar el madero, seguir el Ador, ser quebrantados, todo ese tipo de cosas implican nuestro andar cotidiano en el proceso de la santificación. Entonces, la fe por sí sola no es suficiente para que disfrutemos plenamente de la salvación que Yahweh efectúa, ¿no es cierto?, a través de Mashiach, con todas las riquezas, con toda la plenitud. Después de creer, todavía necesitamos pagar un precio a fin de seguir al Adón y disfrutar esta provisión que Él nos da. Creemos en Yahshua a fin de recibirlo, mientras que lo seguimos para disfrutarlo, para aprender a disfrutarlo. Pero al seguir al Adón, después de que fuimos ya salvos, ¿no es cierto?, lo disfrutamos, tenemos su presencia y permitimos que Él sea nuestro todo, incluyendo nuestra vida y nuestro poder de vida de cada día. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un amigo nos da un regalo muy bonito, nosotros lo único que necesitamos para tener ese regalo es recibirlo. Es la única cosa que nosotros necesitamos hacer. Hola Jessica, buenas tardes, bienvenida. Y de esta manera ese regalo ya nos pertenece. Una vez que la otra persona no nos da, ese regalo nos pertenece. Desde el día que lo recibimos es nuestro. Pero si después de que lo recibimos, lo guardamos y no lo usamos, no vamos a estar disfrutando de ese regalo, ¿sí? Mucho menos si no lo abrimos y lo dejamos tal como vino con el paquete sin ni siquiera ser abierto. De la misma manera, cuando recibimos y poseemos la salvación, simplemente al creer, es un gran don que recibimos y recibimos al Ruach, pero si no lo usamos, lo metemos en una estantería, lo colgamos ahí y no lo usamos, no se va a desarrollar en nuestro interior, ¿sí? En cuanto creemos en Mashiach, Él entra a nosotros y todo lo que Él tiene llega a ser nuestro. Pero a pesar de que tenemos esa posesión, después de creer, todavía es necesario que paguemos un precio, que nos esforcemos y que lo hagamos crecer en nuestro interior. Estas cosas ya las hemos ido viendo, ¿no es cierto?, en otras charlas. Ahora bien, ¿cuál es la condición actual de los hijos de Yahweh en general, ¿no es cierto? Y no en particular, obviamente. Hola Juan, buenas tardes. Actualmente muchos hijos, aunque verdaderamente son salvos y realmente poseen la vida de Yahweh, el Ruach HaKodesh mora en estas personas, sabemos que lo han recibido porque son salvos, no disfrutan a Yahweh, no disfrutan de la salvación completa y no disfrutan mucho menos del crecimiento de Mashiach en su interior. Asisten a reuniones, escuchan mensajes, leen cosas, buscan videos, investigan, todas estas cosas. No es que no sean celosos, por así decir, en su tipo de vida, ¿no es cierto? Buscan
por así decirlo, lo que sí tienen es buscan, son personas que están buscando, pero les falta completamente esa expansión interna que solamente da la vida del Ruach. No han terminado de ser quebrantados por si no han pagado el precio, básicamente, de manera tal que no son quebrantados para que Yahweh se mezcle con ellos y se expanda en su interior, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitamos permitir es que justamente Él venga a demolir todo nuestro ser interior, nos quebrante, nos prepare, nos edifique y nos conduzca justamente a que Mashiach sea formado en nuestro interior. Entonces, estas personas, aunque tienen al Adón, no lo disfrutan. No saben siquiera, muchos no saben siquiera cómo disfrutarlo. Y ahí está también un gran problema. Las iglesias actuales, no enseñan a las personas cómo vivir de forma práctica, de forma vida normal, común y corriente. ¿Cómo llevo esto a la vida de todos los días, no es cierto? ¿Cómo vivo de esta manera? Solamente acá, cuando canto, cuando oro con hermanos o cuando, no sé, leemos el sermón, ¿no es cierto? Cosas así, ¿no? Eso es lo único que se puede hacer, no existe una vida sí existe. El problema es que la mayoría no sabe cómo manejarla y cómo llevarla a la vida práctica. Y esa es la cosa que el Ruach en este momento está moviendo a tantos para hacer esta explosión, por así decir, y llevarnos a la vida verdadera como tiene que ser vivida. Entonces, estos creyentes les falta justamente esto, tienen la vida de Elohim, aman a Elohim, ciertamente, han sido salvos y todo, pero al mismo tiempo continúan aferrados, continúan anclados en el mundo, no han terminado de salir y están entre las dos partes, porque al no tener una completa emanación del Ruach hacia afuera, el Ruach es lo que más nos motiva a alejarnos del mundo. Cuanto menos lo desarrollamos, menos Mashiach tenemos en nosotros, más espacio para nuestra alma, el mundo y las cosas que nos tientan a quedarnos donde estamos, ¿no es cierto? Sin embargo, los 4 evangelios revelan entonces que la salvación que Yahweh efectúa no es exactamente así. Luca y Yahana nos muestran que, por una parte, al creer en Yahweh, nuestros pecados son perdonados, ¿no es cierto? Recibimos la vida de Elohim, y Matías y Mordejai nos muestran, por otra parte, que a partir del día que recibimos la salvación, nosotros, que recibimos tanto el perdón de los pecados como la vida, ya tenemos las dos cosas aseguradas, tenemos que dejar todas las cosas y seguir al Adón y tomarlo como nuestra vida, como nuestro vivir cotidiano, ¿no es cierto? Tenemos que vivir por la vida de Mashiach. Por esta razón, entonces tenemos que pagar un precio. Tenemos que renunciar a todo lo que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar el madero y seguir al Adón. Estas cosas ya las hemos visto. Es dejar todas las cosas que tenemos y dejar todas las cosas que somos. Tenemos que abandonar todo eso. Eso es todo un camino que tenemos que hacer. Esta es la salvación realmente que Yahweh efectúa. Esta es la que presentan realmente los 4 evangelios. Por ejemplo, en las epístolas vemos que los Gálatas eran salvos, eran personas que creían en Yahweh, sus pecados habían sido perdonados, poseían la vida de Elohim, pero vivían por sí mismos, como dice Shaul en Galut ya en el capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mashiach se forme en ustedes. Entonces, ¿por qué sufría dolores de parto simbólicos Shaul? ¿Para que ellos fueran salvos de nuevo? No, ¿verdad? ¿Para que sus pecados fueran perdonados? Sin duda alguna, no estaban orando nuevamente por salvación, ¿no es cierto? Para que recibir la vida de los que no, ya la tenían. Él sabía perfectamente que eran salvos. ¿Por qué él estaba sufriendo de esa manera? Para que Mashiach fuera formado en ellos. Esa era la parte que él no veía que se estuviera desarrollando en estos creyentes, ¿no es cierto? Que él sabía perfectamente que eran salvos y él sufría porque quería que Mashiach fuera formado en esta persona. La salvación que Yahweh efectúa entonces tiene como único propósito que Él entre en nuestro interior y se mezcle con nosotros. Mashiach quiere entrar en nosotros y ser nuestra vida, ¿no es cierto? Como dice Colosillín en el capítulo 3, cuando se manifieste Mashiach, que es nuestra vida, ¿no es cierto? En virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con gran poder. Todo esto es crecer en nosotros. Él quiere venir, entrar en nuestro interior y crecer en nuestro interior. Entonces, aunque la meta de
nuestra salvación incluye la bendición de entrar en el reino, no es ir al cielo como considera y vende un gran sector del cristianismo. Y muchos creyentes están esperando ser arrebatados para ir a morar en mansiones celestiales y toda una serie de cosas que no tiene ningún asidero en las escrituras, ¿no es cierto? Entonces, aunque la meta de nuestra salvación realmente sí tiene como una de las bendiciones entrar en el reino, esto no tiene nada que ver con ir a vivir en el cielo exactamente, ¿no es cierto? Corresponde, la meta en sí de la salvación de Yahweh es que Él se mezcle con nosotros, que nosotros nos mezclemos con Él y que seamos hechos nuevamente a su imagen y semejanza para reflejar su imagen y expresar su autoridad sobre la tierra como debía haber sido en un primer momento, ¿no es cierto? Como dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mashiach. Mashiach se tiene que formar por completo en nuestro interior, no tiene que estar a medio formado. Por supuesto, mientras vamos avanzando, él tiene diferentes tamaños, tiene que tener diferentes tamaños porque vamos creciendo. La cuestión es que no esté siempre del mismo tamaño y además que esté creciendo, ¿no es cierto? En muchas personas sigue teniendo el tamaño de la semillita con la que fue recibido, y eso es lo que está errado en todas estas cosas. Por estas enseñanzas erróneas justamente del cristianismo tradicional existen todos estos conceptos completamente erróneos de que la persona cuyos pecados han sido perdonados se va a ir al cielo cuando se muera, ¿no es cierto? Según este concepto, las personas tienen una idea de que si el creyente le tiene miedo al Adón, ¿no es cierto? Porque normalmente es el temor lo que los impulsa, y entonces diariamente las escrituras, si ora, va a las reuniones, cumple con todas las cosas, ¿no es cierto? Agrada al Adón, tiene una conducta agradable, en realidad lo que está agradando es a sí misma y al mundo. Entonces, está convencida esta persona, esta doctrina vende que Yahweh va a derramar muchas bendiciones sobre la persona. O sea, si te portás bien, vas a tener tu premio. Esa es la idea básica, simple y sin muchas vueltas, ¿no es cierto? Y en general, todos tenemos ese concepto en la cabeza. Si yo me porto bien, voy a estar bien, voy a recibir premios, por así decir, voy a estar por lo menos en un buen momento, y sin embargo sabemos perfectamente que la vida de los mayores creyentes está plagada de cosas dificultosas, porque somos realmente los creyentes que están en el camino de la edificación, son los más disciplinados. Si no hay disciplina en una persona y solamente está llena de supuestas bendiciones, realmente esa persona no está creciendo demasiado a nivel espiritual. Esa es una contradicción, y es una contradicción que sabiamente ha sabido inculcar Satanás para que la gente se desvíe, porque es una cuestión un tanto básica, por así decir. Te portas bien, tenés tu premio. Esa es la cosa que se explica de esa manera, lo cual no quiere decir que si somos disciplinados es porque nos estamos portando mal. Al contrario, ya sabemos que no se trata de eso, sino que se trata de que el Padre a quien ama disciplina, ¿no es cierto? Y nosotros estamos siendo disciplinados porque estamos siendo edificados para ser parte del edificio final de la novia. Entonces, la meta de la salvación consiste en que los creyentes realmente, gradualmente crezcamos, maduremos en la vida del Ruach hasta que finalmente seamos exactamente iguales a Mashiach. O sea, la meta nuestra es formar a Mashiach en nuestro interior. ¿Qué tamaño tiene nuestro Mashiach hoy? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona nuestro Mashiach interior, por así decir, hoy delante de mi jefe que me rayó, delante de mis hijos que se portaron mal, mi esposa que me contestó, mi marido que, no sé, hizo aquello? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona nuestro Mashiach interior? Y cuando digo entre comillas es porque generalmente lo ahogamos y lo pateamos para el fondo cuando tenemos ese tipo de reacciones que no son Mashiach.
Cuanto más hagamos crecer a Mashiach, menos de ese tipo de reacciones vamos a tener realmente. Hola Kevin, buenas tardes. Entonces, Mashiach entró en nuestro ser para vivir en nosotros como nuestra vida. Él se impartió en nuestro interior como nuestra vida. Y nosotros necesitamos vivir esa vida. No podemos dejarlo ahí adentro sin abrir ese regalo. Necesitamos hacer que se manifieste. Como dice en Efesiín, como dice Shaul, hasta que todos alcancemos, en Gálatas, perdón, me equivoqué, en Gálatas dice, y ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Tiene que ser así para todos nosotros. No podemos seguir viviendo nosotros mismos, sino que tiene que ser Mashiach viviendo a través de nosotros. Esa es la forma en la cual el Ruach se manifiesta, crece, se desarrolla en nuestro interior, Mashiach crece y la vida desborda. De esa manera podemos salir a ministrar vida a otras personas. De otra forma, solamente vamos a llevar doctrina y nada más. Así que esta es la manera en que Elohim nos salva realmente. Esta es la verdadera salvación. ¿Qué significa crecer hasta alcanzar la madurez? Crecer hasta alcanzar la madurez significa que Mashiach viva en nosotros de forma madura, de forma adulta, no como semillita chica, no como un nene chiquito, sino como un adulto, ¿no es cierto? Que crezca continuamente en nosotros al grado de que sea formado por completo en nosotros. Cuando él se forme plenamente en nuestro interior, vamos a haber alcanzado la madurez de la vida, ¿no es cierto? En todas las escrituras, entonces, no encontramos absolutamente nada que nos diga que vamos a ir al cielo, ni ninguna de todas esas cosas, ni mucho menos cuando muramos no vamos a tener alitas, ni nos van a dar pita, ni no tiene... estos conceptos no existían en los 2 primeros siglos, no existían entre los primeros creyentes, fueron introducidos posteriormente por el catolicismo degradado, ¿no es cierto? Por el contrario, las escrituras afirman que cuando una persona cree en Mashiach, él entra en esta persona para hacer su vida, para crecer, para formarse en su interior y finalmente alcanzar la madurez en su interior y manifestarse a través de esta persona, ser expresado a través de la persona. Esta es la salvación que Yahweh y Mashiach efectúan según revelado en las escrituras y es muy diferente al concepto que las denominaciones en su mayoría tienen. Entonces nosotros tenemos que desarrollar a Mashiach en nuestro interior para conseguir el desbordamiento y poder llevar el mensaje a cuantos más podamos lo más rápido posible. Quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que necesiten hacerme. A ver, me dice Gaby, perdón. Estuvo excelente. Mi pregunta es, ¿cómo fue que Lutero recibió la revelación del Ruach? Le mando un email. Y el Ruach habló a su Ruach. Así es simple. ¿Cómo recibió la revelación? Como la recibimos todas las revelaciones. No son cosas, no escuchamos voz de trueno, ni nada por el estilo. Son cosas que están en nuestro interior. Cuanto más desarrollamos al Ruach en nuestro interior, más lo escuchamos. Porque la comunicación es interna siempre. Es una cosa que de repente, ¿sabes? Así, de simple. Estoy haciendo una pregunta, ¿sí? De algo que sé perfectamente que no sé porque les estoy preguntando y en el instante mismo sé la respuesta, de repente la sé así, de la nada me viene la respuesta. Eso es el Ruach hablando con nosotros, no es un razonamiento que hemos tenido en nuestro interior, eso es una revelación, esa es la forma, cuanto más ejercitamos nuestra charla interna con el Ruach, cuanto más le hacemos espacio, lo dejamos crecer, lo dejamos expresarse, lo dejamos manifestarse, más escuchamos ese tipo de respuestas. Es una cosa, es una comunicación interna, nada más. No pienses que vas a escuchar voces ni nada por el estilo, porque no pasa por ese lado. No que no lo haya hecho, sí lo ha hecho en su momento, pero cada vez que lo ha hecho ha sido simplemente porque ha tenido que mostrar cosas que necesitaban quedar registradas, no para la vida común de todos los días, por así decir, ¿sí? Entonces es así como sale. Gracias a todos ustedes. Si nadie más tiene preguntas, encierro entonces. No se olviden que lo que básicamente necesitamos hacer es
hacerle espacio al Ruach en nuestro interior. Cuanto más lo dejamos que él se manifieste dentro nuestro, dejamos que recurrimos a él, ¿sí? Recurrimos a él, en vez de recurrir al alma cada vez que tenemos un pequeño problema, lo que sea, darle la oportunidad de que hable, ¿no es cierto? Nosotros mismos, de forma mental, decir, siempre hago las cosas de esta manera, vamos a preguntar al Ruach esta vez ¿no? Porque generalmente siempre hago las cosas de esta manera, quiere decir que me va mal todas las veces, porque normalmente hacemos todo de forma equivocada. Entonces recurrir a él para ir probando, tipo, como si fuera una persona, como si fuera un amigo, como si fuera alguien con el cual podemos empezar a charlar. Si lo tomamos de esa forma va a ser más fácil que empecemos a vivir con él todo el tiempo, ¿no es cierto? Y a tener una comunión realmente con él. Se cortó tu mensaje, Gaby, me decís mientras más y no me sale más. A ver, mientras más nos apartamos del mundo y lo busquemos, más somos llenados de Ruach. En realidad, no se trata de apartarse del mundo, porque si no, un vividor, alguien que vive en una caverna, estaría lleno de Ruach, no pasa por ahí. A pesar de que puede realmente hacernos más fácil buscarlo cuanto menos estamos en contacto con las tentaciones. No tenemos que ir a buscar las tentaciones, pero tampoco necesitamos salir del mundo de forma a aislarnos, ¿sí? No se trata de ninguno de los dos extremos. Es no ir a buscar las tentaciones, pero no salir corriendo espantado de ellas, ¿no es cierto? Entonces, las dos cosas tienen que ver. Y la forma en que más somos llenados de Ruach, no se trata de cuanto más o menos estamos en contacto con el mundo, sino cuanto más somos quebrantados y cuanto más es demolido nuestro yo interior. Eso es lo que ocupa espacio en nuestro interior. El mundo no ocupa tanto espacio, ¿tá? El mundo es una cosa externa que nos molesta, sí, nos afecta, sí, nos da tentaciones, todo lo demás, pero lo que está ocupando el espacio en nuestro interior es nuestro yo. Eso es lo que tiene que ser demolido. Esa es la parte que es más difícil de ser trabajada y justamente es la que impide que el Ruach tenga espacio. Dice Mariel, entonces, de acuerdo a la respuesta anterior, se puede decir que Yahweh usa a cualquier miembro de las iglesias para algún propósito, incluso la católica. No estoy entendiendo el razonamiento. No estoy entendiendo el razonamiento, Mariel, sinceramente, o sea, exactamente qué es lo que me quieres decir. Usa a cualquier miembro de las iglesias para algún propósito, incluso la católica. No sé, yo acabé de mencionar todos los errores de la católica, lo cual no estoy entendiendo qué es lo que no entiendo. No entendí, me perdí. Me refiero a la respuesta acerca de Lutero. Lutero no era católico, o sea, Lutero estaba en la católica, pero es el padre de la primera gran escisión de donde sale el protestantismo. Lutero no recibió todas las respuestas absolutas, ¿sí? Sin embargo, sí recibió una gran respuesta. Una parte de las primeras restauraciones, que ha habido muchas a lo largo de los siglos, no una sola, se han ido recuperando muchas cosas que fueron perdidas absolutamente. Perdidas, ocultadas a propósito, sabemos exactamente. Y a quién usa él es asunto de él, al final de cuentas. Es él quien decide, él es soberano. No piensen que porque una persona está en el lugar equivocado, no puede ser utilizada. No crean en eso. Abraham estaba en Ur, ¿sí? En el medio de toda todo el paganismo, ¿no es cierto? Y sin embargo fue sacado de ahí y fue utilizado. Lutero también fue sacado del catolicismo y fue utilizado hasta donde Yahweh determinó para ese momento. Él no determinó mostrar todas las cosas en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía había muchas cosas que tenían que ser recorrido, había camino que tenía que ser recorrido. Los tiempos de Yahweh también cuentan en todas las cosas, no es que se va a apurar, por así decir, a hacer todo en un rato y todavía después falta una determinada cantidad de tiempo. Nosotros tenemos, sí, los 7 días de la semana, que son 7 milenios, ¿no es cierto?, que tienen que ser cumplidos, y recién estamos por entrar en el 7º, ¿no es cierto?, que va a ser el milenio, el último día, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí los tiempos tienen que ser cumplidos dentro de su criterio, por así decir. Esa es la forma en que él se maneja con las cosas.
Así que sí, muchas veces va a utilizar a personas de diferentes conocimientos, de diferentes denominaciones o lo que sea. A los antiguos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, todas las cosas eran sombras, y no por eso decimos que estaban mal. No, a ellos les tocó esa parte. Hasta ahí fue la revelación, era la revelación del momento. En cada momento hay una revelación y él la va ampliando. Sí, ya estamos llegando al final. Por suerte, de esa manera la revelación se va ampliando y cada vez tenemos más el panorama completo. Nosotros que estamos acá en el final ya vemos el cuadro prácticamente terminado. No terminado por completo, todavía falta, pero ya vemos mucho más de lo que veían los antiguos, ¿no es cierto? Entonces, y eso es gracias a que el Ruaj ha ido recuperando muchas cosas que se fueron perdiendo a lo largo de los tiempos. Estamos volviendo a las viejas sendas en las que él quiere que caminemos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, doy por encerrado y los espero mañana. Entonces los espero mañana a la misma hora para ver la otra serie de Caminar las Escrituras. Shalom, hermanos. Abba los bendiga y nos continúe iluminando a todos, nos continúe dando mucho entendimiento en todas estas cosas y sobre todo nos dé mucho crecimiento del Ruaj porque necesitamos empezar a salir. Shalom, hermanos. Hasta mañana.